Buenos días. Vamos a conversar sobre diabetes gestacional. La diabetes es una enfermedad de alta prevalencia en el mundo y también una alta prevalencia en nuestro país. Estudios recientes hechos por el doctor Segundo Seclén, que es médico endocrinólogo, ha encontrado una prevalencia nacional estimada de diabetes mellitus de más o menos un 7%, la cual es una prevalencia importante. La diabetes mellitus es una epidemia a nivel mundial y también es una epidemia a nivel de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que estudiarla y tenemos que buscar los factores relacionados con esta epidemia para de alguna manera tratar de bloquear esta epidemia. Pero ¿qué pasa en el embarazo en relación con la diabetes mellitus? Todo embarazo es potencialmente diabetogénico, es decir, el 100% de gestaciones, de embarazos, se pueden complicar con diabetes. Eso es algo importante, porque entonces cuando vamos a ver a una embarazada, todas las embarazadas pueden tener diabetes mellitus, todas pueden tener diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes mellitus. Y entonces la diabetes mellitus puede aparecer por primera vez durante la gestación. La diabetes en el embarazo es de dos tipos. Puede darse de dos maneras. Puede ser una mujer con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 que se embaraza. Eso se llama diabetes pregestacional. O puede ser una mujer que recién tiene diabetes por primera vez durante el embarazo. Eso se llama diabetes gestacional. Antes podíamos pensar que una mujer diabética o con diabetes tipo 1 era muy difícil que pudiera embarazarse y que se pudiera mantener el embarazo. Afortunadamente, con el descubrimiento de la insulina, el uso de insulina y con insulinas cada vez mejores, más fisiológicas, podemos conseguir que los embarazos progresen adecuadamente y con menos complicaciones, tanto para la madre como para el recién nacido. Y en relación a la diabetes gestacional, cada vez tenemos mejores maneras de hacer el despistaje de la diabetes durante el embarazo, para de esta manera, dado que yo les he dicho que todo embarazo es potencialmente diabetogénico y que el 100% de embarazos se pueden complicar con diabetes, podemos entonces sospechar la presencia de diabetes gestacional en el embarazo, pero tenemos que saber qué mujeres son las que tienen más riesgo de desarrollar diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional entonces? La diabetes gestacional, que es la diabetes, es la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono de severidad variable que comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Fíjense ustedes, esta definición la dio O'Sullivan en el año 1964, o sea, a mediados del siglo pasado. Y estamos más de 40 años ya desde que se ha dado la definición de diabetes gestacional, estamos aún todavía haciendo despistaje, buscando la diabetes gestacional y en algunos lugares todavía ni siquiera se busca la diabetes gestacional, a pesar de que han pasado tantos años. Y a pesar de que esta es una morbilidad que da muchas complicaciones en la madre y también en el recién nacido, como vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, dado que la diabetes mellitus en el mundo es una epidemia, en nuestro país también es una epidemia, no podemos dejar de hacer el despistaje de diabetes gestacional, porque si no estaríamos incurriendo en una falta de previsión de despistaje de esta patología que se está haciendo cada vez más y más frecuente.
Además, el despistaje de diabetes mellitus gestacional es una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad para tratar de frenar la epidemia de diabetes, como ya lo he dicho. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la prevención primaria de diabetes mellitus en el mundo debe hacerse desde el momento de la vida intrauterina y desde el momento del desarrollo fetal. Generalmente, en la mayoría de lugares, de hospitales, de centros de salud, de institutos, la diabetes ya llega a nivel con complicaciones. Entonces lo que nosotros hacemos ya aquí es una intervención de tipo terciaria. Aquí estamos viendo ya, por ejemplo, pie diabético, retinopatía diabética, nefropatía diabética. Cuando nosotros podemos descartar la aparición de diabetes a nivel primario, podemos hacer una intervención primaria de prevención con el descarte de diabetes gestacional. Porque una vez que ya esa diabetes se da a nivel intrauterino y se da a nivel de la gestante, ¿no?, en el embarazo, ya se corre el riesgo que ese problema que se ha dado desde la vida intrauterina se prolongue a través de toda la vida del ser humano y se convierta ya en una diabetes mellitus tipo 2, una diabetes mellitus franca. Habíamos dicho que la diabetes gestacional aparece durante la gestación por primera vez y desaparece generalmente cuando la mujer da a luz. Generalmente, o sea, no en todas, generalmente cuando las mujeres dan a luz. Pero en un gran grupo de pacientes se corre el riesgo de que esa diabetes gestacional no desaparezca, sino que se convierta en diabetes mellitus tipo 2 en el transcurso de la vida de la mujer, cuando ya no esté embarazada. Pero van a haber factores que van a precipitar o van a ayudar para que esa diabetes gestacional se transforme en diabetes mellitus tipo 2, como vamos a ver posteriormente. Y entonces hay que evitar que llegue esa persona que tuvo diabetes gestacional, llegue a tener complicaciones, ¿no?, propias de la diabetes, posteriores, y que llegue ya a un hospital para un tratamiento de un pie diabético, de una retinopatía diabética. Entonces, las diferentes sociedades se han unido en el mundo, ¿no?, para encontrar maneras de hacer despistaje de diabetes gestacional. ¿Cómo se hace el despistaje? Se hacen con pruebas de laboratorio. Y las pruebas de laboratorio fundamentalmente se hacen por la tolerancia oral a la glucosa. Entonces, las sociedades en el mundo se pusieron de acuerdo y dijeron que todas las mujeres sin factores de riesgo deberían tener una tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa a las 24 o 28 semanas de gestación. 75 gramos a las 24 o 28 semanas de gestación. Esto es más o menos el segundo trimestre del embarazo. Y desarrollaron puntos de corte para la glucosa a la hora y 2 horas. Glucosa en sangre, no con glucómetro. Y 2 horas en relación con las complicaciones del embarazo, donde la mujer gestante tenía que estar por lo menos con un ayuno de 8 horas. Y los valores de corte para la tolerancia a la glucosa, entonces los valores que daban el diagnóstico de diabetes gestacional eran basal 92 miligramos por decilitro, 1 hora 180 miligramos por decilitro y 2 horas 153 miligramos por decilitro. Un solo valor anormal, que puede ser basal a la hora o las 2 horas, hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Con esto, la prevalencia de diabetes gestacional, que era más o menos 4 a 6% a inicios del siglo, de este siglo, año 2000, aumenta más o menos a un 18%. Entonces, con estos valores de tolerancia a la glucosa, ¿no?, que se han puesto ya las sociedades internacionales, mundiales, para hacer el diagnóstico y buscar la diabetes gestacional,
la prevalencia aumenta a casi un 18%. Entonces la diabetes gestacional es muy frecuente, es más frecuente de lo que nosotros podríamos pensar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que buscarla y ponernos de acuerdo para diagnosticar. Pero estos valores, ¿no?, que dan una prevalencia tan alta, a veces no en todos los centros de salud, no en todos los lugares se puede hacer tolerancia a la glucosa, no hay la facilidad para hacer tolerancia a la glucosa. Entonces, nosotros, la Sociedad Peruana de Endocrinología, la Sociedad Peruana de Medicina Interna y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología nos pusimos de acuerdo, más o menos en el año 2012, e hicimos el Consenso Peruano para el Diagnóstico de Diabetes Gestacional, un poco para adaptarlo a la realidad económica y de salud de nuestro país. Entonces hicimos este Consenso Peruano y dijimos, el diagnóstico de diabetes gestacional en nuestro país lo podemos hacer por un dosaje de glucosa en ayunas o practicar la tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, que es lo que dice la Sociedad Internacional, ¿no? Pueden ser por ayunas, una glicemia de 92 o más en cualquier trimestre de la gestación, en ayunas. Esto es hecho con reflectómetro, con sangre venosa realizada en el laboratorio y no con reflectómetro, es decir, no con glucómetro, sino por sangre hecha en sangre venosa hecha en un laboratorio, ¿no?, con el ayuno adecuado. 92 o más en cualquier trimestre de la gestación o practicar tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos a todas las gestantes a las 24 a 28 semanas de gestación, y los valores deben ser menores de 92, 180 o 153. Glicemia plasmática en sangre venosa realizada en el laboratorio y no con reflectómetro, no con glucómetro, con ayuno de por lo menos de 8 horas. Para practicar la tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, igual, la paciente no debe haber estado en ayunas de carbohidratos los 3 días anteriores, sino tiene que haber estado comiendo normal. El ayuno de 8 horas es no comer 8 horas antes de hacer la tolerancia y del examen de glucosa, pero sí tiene que haber estado 3 días antes de hacer esta prueba comiendo normal como ella está acostumbrada, sin dieta, porque si le hacemos dieta antes de la tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, podemos falsear estos resultados. O sea, la paciente tiene que estar en su estado basal, normal, como ha estado comiendo los días anteriores. No instalen ustedes dieta antes de hacer la tolerancia, porque si no, de nada sirve la tolerancia. Sale falseado los resultados. Entonces, así es como hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional en este instituto, en nuestro hospital, de acuerdo al Consenso Peruano de Diabetes Gestacional. Pero si la paciente tiene factores de riesgo para diabetes gestacional, puede ser que tenga factores de riesgo. Entonces ahí no deberíamos esperar el segundo trimestre para hacerle la tolerancia a la glucosa. Debemos de tratar de hacerle la tolerancia a la glucosa en el primer control prenatal, independientemente del dosaje de la glicemia basal. Si es negativo, repetirle en el segundo y tercer trimestre. Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional? Decimos, sí, la paciente tiene factores de riesgo para diabetes gestacional. Hay que hacerle la tolerancia en el primer control prenatal, independientemente de la glicemia basal. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para diabetes gestacional? Los factores de riesgo para diabetes gestacional son antecedentes de diabetes gestacional en un embarazo anterior. Si la señora ha tenido diabetes gestacional en un embarazo anterior. Si tiene 30 años o más de edad. Si tiene familia, papá, mamá, hermanos, con diabetes mellitus tipo 2. Papá, mamá, hermanos con diabetes mellitus. Si la paciente tiene sobrepeso u obesidad,
¿Pero qué sobrepeso? Un índice de masa corporal de los 27 o más al inicio del embarazo. Fíjense ustedes qué minuciosos y selectivos somos con el índice de masa corporal y el peso, cuán importante es en el control de esta patología, que es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional. Si tiene el antecedente de macrosomía fetal al nacer, ¿no? Si ha tenido algún hijo de 4 kilos o más, o si ha tenido algún hijo grande para la edad gestacional en algún embarazo anterior. Si tiene la glucosa en ayunas en el primer trimestre del embarazo de 85 o más, es un factor de riesgo. No es que tenga diabetes gestacional, es un factor de riesgo. Este es un factor de riesgo para Argentina. En Argentina se encontró ese factor de riesgo. Aún tenemos que buscar factores de riesgo en relación con la glicemia en el primer trimestre para nuestro país, pero es un factor de riesgo para otros países, por ejemplo. Si ha tenido antes del embarazo poliquistosis ovárica, es decir, si tiene quistes en los ovarios, si tiene hiperandrogenismo. Si ha tenido algún bebé que ha tenido mortalidad perinatal inexplicada, si es que ha habido óbito fetal o muerte perinatal, sin ninguna causa aparente. Si ha tenido la mamá, ella, alto o bajo peso al nacer. De repente la mamá, cuando le hacemos la historia clínica, nos dice, yo he pesado más de 4 kilos, he pesado 5 kilos, doctora. O he pesado yo al nacer, mi mamá me dijo que yo fui muy gordita, que nací con 4 kilos, 4 kilos y medio. O todo lo contrario, nos puede decir, mi mamá me dijo de que yo he sido prematura, que nací a los 7 meses, a los 6 meses, y que era muy chiquita cuando nací. Eso es importante también, tener ese dato cuando hacemos la historia clínica. O si la señora embarazada nos cuenta que en anteriores embarazos ha tenido preeclampsia. O más aún, si en el mismo embarazo tiene preeclampsia. Eso es importante. Si en embarazos anteriores o en el mismo embarazo tiene preeclampsia. Eso es un factor de riesgo de diabetes gestacional. Las complicaciones. Les estaba comentando que el buscar diabetes gestacional es una ventana de oportunidad para bloquear la epidemia de diabetes en nuestro país. Pero que la diabetes gestacional, ¿en quién hay que buscarla? Hay que buscarla en todas las gestantes, tengan o no factores de riesgo, en todas. ¿Cómo buscarla? Ya les he dado las pautas para hacer exámenes de laboratorio. Se hace con exámenes de laboratorio. Puede ser con glicemia en ayuno o con tolerancia a la glucosa en el segundo trimestre del embarazo. ¿Y por qué tenemos que buscar diabetes gestacional? Tenemos que buscar diabetes gestacional porque la diabetes gestacional se complica con problemas para la madre y para el hijo de la madre que tiene diabetes gestacional. Hay muchas complicaciones para la madre y para el hijo. Entre las más frecuentes están daño de órganos maternos tales como el riñón y el corazón. O sea, la mamá, por ejemplo, puede complicar su riñón o puede complicar su corazón de la mamá, sus ojos de la mamá, cuando tiene diabetes gestacional. Puede tener cetosis en la mamá, malformaciones congénitas, el recién nacido, problemas de desarrollo en su organismo, malformaciones congénitas, natimuertos. Ya les he dicho macrosomía también, un niño de 4 kilos o más o grande para la edad gestacional. Síndrome de membrana hialina, retraso de la maduración pulmonar fetal. El niño al nacer va a tener problemas para respirar y se va a producir colapso del pulmoncito porque no se desarrolla adecuadamente el surfactante de los alvéolos pulmonares. La mamá puede tener preeclampsia, puede tener polidramios, mucho líquido, amniótico. Preeclampsia, se puede hinchar, subir la presión. El niño al nacer tiene el riesgo de tener distocia de hombros, parálisis del plexo braquial. El bebé también tiene el riesgo de tener hipoglicemia neonatal.
El bebé también puede tener riesgo de tener cardiomiopatía hipertrófica, el corazoncito crecido, que puede aparecer como que si tuviera una insuficiencia cardíaca. Entonces, tanto la gestante como el hijo de la gestante pueden tener complicaciones. Entre las principales para la gestante, preeclampsia, polidramnios. Entre las principales para el hijo de la madre con diabetes gestacional, macrosomía, grande para la edad gestacional, malformaciones congénitas, síndrome de membrana hialina y en general un niño grande pero malnutrido, mal desarrollado, es decir, un niño que puede pesarles 4 kilos, 4 kilos y medio, 5 kilos, pero es un niñito que tiene el riesgo de morirse porque los pulmoncitos no se van a expandir adecuadamente, pero que además tiene otras complicaciones. Tiene riesgo de tener hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipoglicemia. Entonces es un niño que debe de ser vigilado en el momento que nace, si es hijo de una madre con diabetes gestacional, ¿no? Porque aparte del riesgo de ser grande, macrosómico y que pueda tener problemas para salir por el canal del parto y tener, por ejemplo, parálisis del plexo braquial, tiene riesgos de incluso morirse en etapa perinatal, en etapa neonatal, por hipoglicemia, por alguna de las complicaciones que les he mencionado. Entonces ese niño tiene que ser vigilado de manera cercana, sobre todo por el riesgo de hipoglicemia. Y si es posible darle alimentación precoz a ese bebé. Afortunadamente aquí nosotros tenemos un servicio, un departamento de neonatología que es maravilloso, que puede permitir que nosotros vigilemos y sigamos a ese bebé macrosómico que es como un gigante con pies de barro, porque tiene muchos riesgos y riesgos de morir. Un niño macrosómico es un niño con muchos riesgos perinatales, neonatales. No es un niño que se le puede dejar abandonado simplemente, que se lo lleve la mamá a la casa, sino que hay que seguirlo controlando y vigilarlo en la etapa neonatal y en la etapa de la lactancia. Es un niño de riesgo, el hijo de la madre con diabetes gestacional. Pero puede ser que tengamos mujeres con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 que se embarazan. Esas mujeres con diabetes tipo 1, tipo 2 que se embarazan, no necesariamente el niño es un niño macrosómico. A veces esos niños más bien son de bajo peso. ¿Por qué? Porque la diabetes de mucho tiempo ya en la mamá produce daños en todos los vasos de la mujer, incluido cuando la placenta comienza a desarrollarse y a crecer, hay daño en el desarrollo de la placenta, porque la placenta es una de las glándulas del organismo de la mujer que tiene más vasos. Tiene más vasos, ustedes saben pues que la placenta se forma con los vasos espirales y con el estroma. Entonces esa placenta es una de las glándulas más ricas en endotelio de todo el organismo de la mujer y que corre el riesgo también de, por ejemplo, de envejecer prematuramente o tiene el riesgo de tener problemas en la mujer con diabetes tipo 1, tipo 2 y el bebé no ser necesariamente macrosómico, sino puede ser un bebé más bien de bajo peso al nacer o con retardo de crecimiento intrauterino. Entonces va a tener problemas ese bebé también en el momento que nace. La mujer que tiene diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. En conclusión, la mujer con diabetes y embarazo tiene que ser derivada a un nivel de salud una institución de salud en donde ese embarazo deba de ser controlado adecuadamente con todos los recursos necesarios para asegurar que la salud de la madre y la salud del recién nacido sea una salud bien vigilada. Las mujeres que ya han tenido diabetes gestacional en un embarazo tienen el riesgo de 30 a 70% más probabilidades de tener diabetes gestacional en futuras gestaciones. Entonces, ahí hay otra razón más por la cual buscar diabetes gestacional. Pero quizás una de las razones más importantes
por las cuales hacer despistaje de diabetes gestacional, es que las mujeres que han tenido diabetes gestacional tienen un riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 de manera precoz, rápida, a los 5 años después que han tenido diabetes gestacional. Entonces, la mujer que tiene diabetes gestacional tampoco debe ser abandonada en el puerperio, sino que debiera ser vigilada por el médico ginecobstetra o por el médico de medicina general para descartar la aparición de diabetes mellitus tipo 2 después de los 40 días postpartum. Es de las 4 a 6 semanas postpartum, toda mujer con diabetes gestacional debe de ser citada en la institución de salud para hacerle una tolerancia oral a la glucosa, para saber si se ha quedado con diabetes, en este caso si se ha quedado con ya una diabetes mellitus tipo 2 o si desapareció la diabetes mellitus, si no hay diabetes mellitus. Y si la mujer, por ejemplo, dice la Asociación de Diabetes Americana en su informe de este año, del 2019, si la mujer con diabetes gestacional, a la cual se le hace una tolerancia oral a la glucosa, después de los 40 días postpartum, presenta hiperglicemia de ayuno o se le hace el diagnóstico de prediabetes, esa mujer debe de entrar en un programa de vigilancia de peso y de glucosa, e incluso se le debiera de dar metformina como tratamiento preventivo para evitar la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Entonces ahí están viendo ustedes cómo desde cualquier institución de salud, centro de salud, hospital de salud, hospital materno, instituto, podemos prevenir o podemos vigilar a la mujer para evitar que haga diabetes tipo 2 y de esa manera podemos evitar o disminuir la epidemia de diabetes en nuestro país. Y quizás uno de los aspectos más importantes, ustedes saben que las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad y la diabetes son epidemias en nuestro país, pero también las enfermedades mentales son epidemia en nuestro país, lo sabemos. Tenemos que establecer políticas de salud muy importantes en relación tanto con las enfermedades crónicas no transmisibles, con la obesidad, la diabetes, pero también con las enfermedades mentales. ¿Y habrá alguna relación entre las enfermedades, entre la obesidad, la diabetes y las enfermedades mentales? Puede ser que sí, puede ser que haya una fuerte relación. Estudios epidemiológicos han mostrado que el hijo de la madre que tiene diabetes mellitus durante los embarazos, digo diabetes mellitus en general, o sea, diabetes 1, 2, diabetes gestacional tal vez, tienen 7 veces el riesgo de desarrollar esquizofrenia, imagínense ustedes, una enfermedad mental, comparados con aquellos que no estuvieron expuestos a un embarazo diabético, a través de 3 mecanismos: hipoxia, estrés oxidativo y aumento de la inflamación en el organismo de la gestante y también del feto, el hijo de la madre que tiene diabetes durante el embarazo. Y es conocido que el hijo de la madre que tiene diabetes durante el embarazo, o sea, el hijo de la madre diabética de la que sea, 1 o 2 diabetes gestacional, con el tiempo, cuando sea adulto, tiene riesgo de tener enfermedad mental. Entonces existe una probable relación entre enfermedades crónicas, obesidad, diabetes y enfermedades mentales. Entonces, 2 problemas de salud que son muy prevalentes en nuestro país: las enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, diabetes y enfermedades mentales. Nosotros, con una adecuada intervención, sobre todo en el momento del embarazo, con un buen control de la embarazada diabética, con un buen despistaje de la diabetes gestacional, quizás podríamos llegar a bloquear la epidemia
de diabetes, de obesidad y de enfermedades mentales en nuestro país. Vamos a estar contribuyendo cada uno con un granito de arena, por más pequeñito que sea, vamos a contribuir a ese mar de conocimientos necesarios para bloquear ese mar de enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades mentales en nuestro país. Y este es un trabajo que hemos hecho en nuestro instituto, ¿no? Lo hemos hecho con la Universidad de Harvard. Entonces es un trabajo muy serio, muy importante, muy interesante que hemos hecho en nuestro hospital de manera interdisciplinaria. Lo hemos hecho en los ginecobstetras, laboratorio de nuestra institución, nutrición, yo como endocrinóloga del instituto, hemos evaluado a las gestantes y hemos buscado diabetes gestacional, porque ya nadie puede quedar de brazos cruzados en ninguna parte. Quizás con otra charla, en otro momento, podemos exponer cómo es que hacer intervención, cómo podemos hacer un programa de despistaje de diabetes gestacional, cómo podríamos trabajar para darles una idea a ustedes, para que también lo hagan y para que sean lo más estrictos posibles en la metodología y para que hayan resultados científicos importantes, extrapolables, en cada una de las regiones en donde se busque diabetes gestacional. Porque también cuando se hace investigación tiene que haber rigurosidad científica. Las muestras, los valores que se buscan tienen que ser hechos de la manera más dedicada posible en investigación. Y este trabajo es de prevalencia y factores de riesgo para diabetes gestacional, que lo hemos hecho en la institución, ¿no?, con el apoyo de la Universidad de Harvard. Y nosotros hemos evaluado 1.300 gestantes a quienes les hemos hecho tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa en las semanas 24 a 28. Hemos encontrado una prevalencia de diabetes gestacional de 15.8%, casi un 16%. Encontramos 205 gestantes con diabetes gestacional. Y nuestra muestra, de alguna manera nuestra institución es una institución que nuestro instituto es un centro de referencia a nivel nacional. Por lo tanto, pues, tenemos mucha población interesante, importante, ¿no?, y que podría ser representativa de lo que pasa en el país. Al final del mes tuvimos una reunión del primer año del despistaje, porque ese trabajo lo hemos hecho en 2 años más o menos, 2 o 3 años, y fue muy agradable encontrar madres con sus niños, ¿no?, sanos, que es lo más importante, porque nosotros hicimos el despistaje de diabetes gestacional, pero también hicimos el seguimiento de las mamás con diabetes gestacional, les dimos tratamiento, y eso también podemos conversarlo en otro momento, cómo es el tratamiento de las pacientes con diabetes gestacional. Y lo importante es encontrar niños que sean niños sanos, que el embarazo sea un embarazo que se lleve a cabo con todas las condiciones adecuadas y que los niños nazcan sanitos, para que no sean un lastre y no sea un problema para la mamá. Y entonces el éxito en el manejo de la embarazada con diabetes es que las diabéticas pregestacionales deben estar bien controladas desde el punto de vista metabólico desde antes de la concepción y permanecer así durante la evolución del embarazo. Y en las diabéticas gestacionales el peligro radica en desestimarlas y no diagnosticarlas. Yo estoy segura que ustedes, con la charla de ahora, ya van a estar lo suficientemente sensibilizados para buscar diabéticas gestacionales. No las van a desestimar en el embarazo, ¿no?, y las van a tratar de diagnosticar, no las van a obviar, porque si ustedes las obvian, no las diagnostican, las desestiman en el embarazo, entonces ustedes van a estar incursionando en un peligro de diagnóstico y en un peligro que significa
no buscar esta patología, que de repente alguna preeclámptica es diabética gestacional, de repente alguna mujer con un macrosómico es diabética gestacional, ¿no? Que nosotros podríamos tratar de intervenir y podríamos tratar de bloquear de esta manera la epidemia de diabetes con el embarazo. Esta es una primera de una serie de charlas en las cuales vamos a seguir hablando de otros aspectos de diabetes gestacional porque consideramos que es una importante política, es un importante problema de salud pública en nuestro país que debemos de tratar de intervenir y podemos tratar de bloquear. Soy la doctora Gloria Larrabiur Torrealba, soy la médico endocrinóloga del Instituto Nacional Materno Perinatal, profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estamos, soy miembro del Comité de Diabetes y Embarazo Latinoamericano, DIAMU, son las abreviaturas, y por lo tanto soy la secretaria del Consenso Nacional de Diabetes Gestacional que les mencioné inicialmente, ¿no? Y estamos llanos a recibir sus opiniones y su colaboración a nivel de todo el país. Ojalá que esto se pueda repetir. Bueno, muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.